Página 25. El poder de la estupidez, Giancarlo Livraghi, 2010. Capítulo 3. ¿Predecible o impredecible? Una pregunta en la que vale la pena profundizar es, ¿por qué es peligrosa la estupidez? Entre otras razones, por ser impredecible. Retomaremos esta cuestión en otras partes de este libro, más concretamente, en los capítulos 4, 7 y 30. Pero hay hechos que demuestran que podemos ser muy necios respecto de cosas fácilmente predecibles, aunque elegimos pasar por alto o malinterpretar los claros signos de lo que va a ocurrir. TV escribe. No hay manera de estar consciente en qué momento uno va a cometer una estupidez, porque vivir de ese modo, cuidándose de cada movimiento, es vivir en un estrés espantoso. Pero en el trayecto de estar cometiendo la estupidez, sí puede haber un chispazo de entendimiento y de proyección de los efectos de las acciones. Y si uno no puede tener poder sobre cada instante, menos podrá tenerlo sobre el proceder ajeno. Livraghi escribe. En este libro he evitado, intencionadamente, usar ejemplos específicos, por varias razones, porque incluso una recopilación superficial llenaría las páginas por miles, porque cada caso posee una historia propia y una diversidad individual, porque para los hechos del pasado puede haber desacuerdos en la explicación histórica, y en cuanto a las situaciones más recientes, en muchas surgen conflictos de opinión, posición o interés. Así, incluso cuando están bien elegidos, los ejemplos pueden difuminar, antes que aclarar, la sustancia de una afirmación general. TV escribe. Es claro que si se hace recopilación de actos estúpidos, estos rebasan con muchos los actos de brillantez mental. Y es que somos seres emocionales, reaccionarios, ya que el pensamiento aparece por estímulos, no se autogenera. Livraghi escribe. Pero ha habido un caso que quizá vale la pena citar, pues resulta tan claro como prácticamente inofensivo, es de una simplicidad asombrosa y carece de efectos complejos, dañinos o inquietantes. También es interesante porque no implica a ningún grupo de personas o a una cultura en particular, sino a toda la humanidad, o, al menos, a la parte de la humanidad que está al tanto del calendario más ampliamente extendido en el mundo y que puede acceder con facilidad a los sistemas de información global, ya sea directamente o en su reflejo en los medios locales. Hace algo más de 10 años, en 1998 y 1999, hubo mucho ruido en torno del fin del milenio. En general se aceptó, sin apenas dudas ni perplejidad, que el siglo XXI y el tercer milenio comenzarían el primer día del año 2000. Todo aquel follón ha caído prácticamente en el olvido. Aún perviven unas pocas discusiones, con frecuencia fútiles, sobre el nuevo milenio, pero ya no estamos ante un tema caliente. Así que ya podemos observar el tema con frialdad y distancia y comprender por qué hubo un error tan evidente como estúpido. Pocas cosas resultan más fáciles de predecir que el hecho de que el siglo XX, y, por lo tanto, el segundo milenio, terminaría a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del 1 de enero de 2001. Es desconcertante que hubiera una confusión tan generalizada, con tantas ceremonias y celebraciones un año antes de plazo. Aunque, al parecer, ya hubo infinitas controversias inútiles sobre el mismo error 1000 años antes, y no faltaron en 1899, respecto del final del siglo XIX. Fueron muchas las personas, ni estúpidas ni ignorantes, que estaban muy convencidas de que el siglo y el milenio concluirían en la medianoche del 31 de diciembre de 1999. Les resultaba difícil acomodarse a una aritmética obvia. Solo tras varios minutos de perpleja reflexión, terminaban por admitir, todavía con reticencias, bueno, quizá en verdad no hubo nunca un año cero. Pero les incomodaba tener que reajustar su pensamiento. Era una estupidez. Quizá no, si definimos la estupidez de acuerdo con sus efectos prácticos, véase el capítulo 7. El error del milenio causó mucho ruido, pero poco daño, y si algunas personas aprovecharon la ocasión para celebrar por 2 veces, quizás se divirtieron el doble. Fue una decepción para muchos vendedores de chismes y artilugios. Quizá el exceso de discusión confusa, junto con las dudas acerca de la fecha, hizo que la gente se aburriera y perdiera interés. Muchos objetos etiquetados como milenio
se quedaron en las estanterías y los productores de champán vendieron menos de lo esperado. Las agencias de viaje no solo obtuvieron unos resultados pobres, sino que se enfrentaron a algunas denuncias de engaño por haber vendido la fecha equivocada. Así pues, esta comedia de los errores no fue completamente inocua, pero tampoco causó grandes daños. Lo inquietante del hecho es que las idioteces más absurdas, si se repiten con la frecuencia necesaria, pueden ser ampliamente aceptadas como verdad. ¿Cuántas cosas que se nos dice que son ciertas, son igualmente falsas? TV escribe. Esto es lo grave, porque se admite que algo es verdad, sin tener evidencias. Y en esto, es más cómodo creer que estar haciendo reflexiones sesudas y desgastantes. Libragui escribe. Otro tema ampliamente tratado hace 10 años y tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 1999. Se trata del infame bug del milenio, error informático que ya no preocupa a nadie, a pesar de que son muchos los problemas, viejos y nuevos, que aún se esconden en las tecnologías. La estupidez, en este caso, era del todo evidente, y muy peligrosa. El calendario gregoriano se definió hace 415 años. Pero para quien estuviera metido en el negocio tecnológico, carecía de sentido pasar por alto el hecho de que los sistemas electrónicos incapaces de manejar fechas anuales de 4 cifras funcionarían mal. Se trata de sistemas concebidos en los años 60 del pasado siglo, pero solo 1 o 2 años antes de que se cumpliera el plazo, se comenzó a extender la inquietud. Tras varias décadas de letargia descuidada, en la que no se hizo nada por resolver el problema, todo se transformó de pronto y dio paso a una alarma histérica y exagerada, que preveía catástrofes que por fortuna no se llegaron a producir. En la historia de la tecnología abundan los ejemplos, tanto viejos como recientes, de problemas que se podrían haber solventado con prontitud o eficacia se hubiera puesto más cuidado en lo que se suponía que esos sistemas debían hacer. Pero esta es solo un área más entre las muchas en las que ocurren tales pifias. En un sentido mucho más amplio, resulta inconcebible que durante muchos años imperase el descuido y de repente siguiera a ello un revuelo tan confuso y apresurado. ¿Cuántos serán los problemas que, desatendidos u olvidados en la actualidad, darán pie a nuevos caos desmedidos cuando quizás sea ya demasiado tarde? Ha habido muchos problemas graves que se podían predecir con exactitud y, sin embargo, se han obviado estúpidamente o manejado con suma ineficacia. Un ejemplo evidente es el envejecimiento de la población, que se podía haber proyectado matemáticamente con notable precisión hace 50 años. En Italia no se le hizo frente cuando habría sido menos difícil de tratar y aún hoy es causa de más polémicas estériles que de soluciones efectivas. También se continúan quemando combustibles fósiles, de un modo inexcusablemente idiota, creando así toda clase de problemas, cada vez más numerosos y alarmantes, en lugar de invertir lo necesario para hallar soluciones más inteligentes. TV escribe. Y estos problemas, el envejecimiento de la población y el desgaste de los combustibles fósiles, es algo que se sabe, es algo político, algo que se maneja a conveniencia del sistema de control de masas. ¿Acaso a los amos del mundo les importa si hay crisis de combustibles fósiles? Para nada, a ellos solo les interesa acumular riqueza, aunque la humanidad caiga en la desgracia. Aún hay gente que pregona que no somos indispensables, que somos reemplazables, viles fichas del tablero del ajedrez. Tal vez es cierto, pero nadie quiere ser considerado como reemplazable o desechable. Libragui escribe. Está asimismo el incremento de la población, con una curva de crecimiento que parece algo menos pronunciada que la que se proyectó hace unos años. Aunque carecemos de solución real a la vista, se han producido algunas mejoras progresivas, en parte gracias a cambios inteligentes, como la conciencia cultural. Pero las fuerzas que están en juego en la cuestión incluyen perversidades terribles y muy estúpidas, como las enfermedades, el hambre, las matanzas, las guerras y otras formas de violencia extrema. Otro problema que era fácilmente predecible, pero al que no se le prestó atención hasta que dio pie a una catástrofe, es la llamada crisis financiera, que, cuando este libro se dirige a la imprenta, está lejos de resolverse e incluso de entenderse de un modo mínimamente razonable. Comentaré algo más sobre esto al final del capítulo 25. La estupidez,
La miopía y la ceguera mental rigen el mundo. Visto por un observador del espacio remoto, podría ser muy divertido. Pero como habitante de este planeta, no consigo verle la gracia por ningún lado. Por descontado, estos son solo unos pocos de los muchos ejemplos que todos podemos poner sobre la mesa. Unos son problemas a gran escala que nos afectan a todos. Otros son pequeños bochornos que, uno por uno, quizás solo afecten a los directamente implicados pero que, en su cantidad infinita, se combinan de numerosas formas para multiplicar, difundir e incrementar el apabullante poder de la estupidez. Como es obvio, esto no se refiere solo a los problemas o peligros que, aun siendo predecibles, no se evitan antes de que empeoren. Aquí volvemos a la noción básica de que, con frecuencia, la estupidez es impredecible, o que sus efectos pueden sentirse de modos imprevistos. Ayuda el estar preparado, el comprender que nada ocurre nunca de una forma totalmente coherente y no sentir miedo ante lo inesperado, que alberga sus problemas, claro está, pero también contiene oportunidades. La estupidez está en todas partes, pero no siempre prevalece. Si aprendemos a conocerla mejor, no solo limitaremos los daños que causa, sino que en ocasiones incluso podremos invertir el proceso y hallar algunas chispas de inteligencia en lo que parecía ser un desazonador desierto de la estupidez. Página 30.